En el caso de los conceptos de psicología, la psicología en su definición general podríamos decirle así. ¿Qué es la psicología? La conocen o es mejor conocida como la ciencia de la conducta y los procesos mentales. La psicología es una disciplina sumamente amplia. Busca describir más que nada y explicar cada aspecto del pensamiento, sentimientos, percepciones y acciones del ser humano. Existen muchos campos que estudia la psicología. La psicología tiene muchas subdivisiones importantes. Entre algunas de ellas está la psicología del desarrollo, el cual se interesa en los procesos del crecimiento y cambio a lo largo del curso de la vida, desde el periodo prenatal hasta la vejez y la muerte. También tenemos otro campo que es la neurociencia y la psicología fisiológica. Se concentran en los sistemas nerviosos y químicos del cuerpo. Estudian el efecto que tienen en el pensamiento y la conducta. También tenemos otro campo que es la psicología experimental, la cual investiga los procesos psicológicos básicos como el aprendizaje, la memoria, la sensación, la percepción, la cognición, la motivación y la emoción. También tenemos otro campo como la psicología de la personalidad. Esta busca diferencias entre la gente en rasgos como la ansiedad, la agresividad o la agresión y la autoestima. También tenemos otros campos como por ejemplo la psicología clínica y consejera o consejería, la psicología social, la psicología industrial o organizacional. Y estos son algunos de los campos en los cuales se subdivide o las áreas que abarca en sí la psicología. En el caso de la psicología como ciencia, se basa principalmente utiliza el método científico para encontrar respuestas a las preguntas. Este método incluye la observación cuidadosa, la recolección de datos, esfuerzos por explicar las observaciones desarrollando teorías acerca de relaciones y causas y la comprobación sistemática de la hipótesis o predicciones para descartar las teorías que no son válidas. Dentro del desarrollo de la psicología ha ido evolucionando con el pasar de los tiempos o gradualmente. No fue sino hasta fines del siglo XIX que la psicología emergió como una disciplina formal. A lo largo de su historia relativamente breve, una serie de personas y perspectivas clave han ayudado a dar forma a sus condiciones. En el caso de la nueva psicología, una ciencia mejor conocida como una ciencia de la mente, en 1879 Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Ahí el uso del experimento y la medición marcaron los inicios de la psicología como una ciencia. También en esos tiempos tenemos al psicólogo estadounidense William James, el cual criticó el estructuralismo argumentando que las sensaciones no pueden separarse de las asociaciones mentales que nos permiten beneficiarnos de las experiencias pasadas. James decía que nuestro rico almacén de ideas y memorias es lo que nos permite funcionar en nuestros ambientes. También tenemos una redefinición, por decirlo de esta manera, en el caso de la psicología. Y nos hablaba del estudio de la conducta. Por ejemplo, John B. Watson, un portavoz de la escuela del pensamiento llamada conductismo, argumentó que la psicología solo debería interesarse por la conducta observable y mesurable. Watson basó buena parte de su trabajo en los experimentos de condiciones de Ivan Pavlov. También tenemos la revolución cognitiva, de acuerdo con la psicología de Gestalt, y nuevas direcciones que posteriormente con el transcurrir de los años fue evolucionando. Tenemos la psicología evolutiva, se concentra principalmente en las funciones y valor adaptativo de diversas conductas humanas, tratando de entender cómo han evolucionado, ¿no? De esta forma pretende añadir una nueva dimensión a las investigaciones psicológicas.
y de esta manera fue evolucionando, ¿no?, con el pasar de los tiempos en cuanto al concepto, ¿verdad? En cuanto al concepto de psicología, ¿no? También hay otros conceptos que nos hablan de la psicología como la ciencia, ¿no?, que estudia el alma, ¿no?, del ser humano. En cuanto al concepto de aprendizaje, nos dice que el proceso es un proceso por el cual la experiencia o la práctica produce un cambio relativamente permanente en la conducta o en el potencial conductual. La forma básica de aprendizaje se conoce como condicionamiento. Y existen diferentes tipos de condicionamiento. Entre estos está el condicionamiento clásico. En el condicionamiento clásico, o mejor conocido como pavloviano, una respuesta provoca de manera natural por un estímulo, llega a ser provocada por un estímulo diferente previamente neutral. El fisiólogo ruso Iván Pavlov descubrió el condicionamiento clásico o pavloviano casi por accidente cuando estudiaba los procesos digestivos. Entrenó a un perro a salivar ante el sonido de una campana, presentando el sonido justo antes de llevar la comida al cuarto. A la larga, el perro empezó a salivar ante el solo sonido de la campana. El elemento del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico supone el pareamiento de una respuesta causada naturalmente por un estímulo con otro estímulo previamente neutral. Existen 4 elementos básicos para esta transferencia. El estímulo incondicionado, a menudo comida, variablemente ocasiona que el organismo responda de una manera específica. La respuesta incondicionada es la reacción como la salivación que siempre produce el estímulo incondicional. El estímulo condicionado es un estímulo como una campana que al principio no produce la respuesta deseada. Sin embargo, en el curso del condicionamiento, el estímulo condicionado llega a producir la respuesta deseada cuando se presenta solo. Por último, la respuesta condicionada es la conducta que el organismo aprende a exhibir en presencia del estímulo condicionado. En el caso de los seres humanos, también aprenden a asociar ciertas imágenes o sonidos con otro estímulo. John Watson y Rosalie Reiner condicionaron a un pequeño llamado Albert a temer a las ratas blancas, haciendo un ruido fuerte y atemorizante cada vez que se mostraba al niño una rata. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que controla todas nuestras funciones corporales. Este sistema nervioso central consta del encéfalo y la médula espinal, los cuales contienen en conjunto más del 90% de las neuronas del cuerpo. Dentro de las funciones del sistema nervioso central, en el caso del encéfalo, es la sede de la conciencia y la razón, el lugar donde se centra el aprendizaje, la memoria y las emociones. Es la parte de nosotros que decide qué hacer y si una decisión fue correcta o errónea. Imagina cómo habría resultado las consecuencias si hubiéramos actuado de manera diferente. En el caso de la médula, controla funciones corporales como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea. La médula también es el punto donde se cruzan muchos de los nervios que provienen de los centros encefálicos superiores o que se dirigen a ellos. Los nervios de la parte izquierda del cuerpo cruzan al lado derecho del encéfalo y viceversa. La médula espinal es nuestra, por decirlo de otra manera, es como nuestra supercarretera de comunicaciones que conecta al encéfalo o al cerebro con la mayor parte del resto del cuerpo o de nuestros órganos. Cuando la médula es cortada, algunas partes del cuerpo quedan literalmente desconectadas del encéfalo. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central depende del sistema nervioso periférico.
Los circuitos nerviosos recaban información acerca del ambiente externo a partir de los órganos sensoriales y del ambiente interno a partir de los órganos y glándulas del cuerpo. Llevan esta información a la médula espinal y al encéfalo y luego transmiten instrucciones del encéfalo y la médula espinal que indican al cuerpo cómo responder. Como mencioné anteriormente, el sistema nervioso periférico está constituido por dos divisiones principales. Una que es el sistema somático y el otra que es el sistema autónomo. En el caso del sistema nervioso periférico consta de nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con todas las demás partes del cuerpo, llevando y trayendo mensajes entre el sistema nervioso central y los órganos de los sentidos, los músculos y glándulas. Dentro de las funciones del sistema nervioso periférico, se subdivide en el sistema nervioso somático. Este sistema nervioso somático que transmite información acerca de los movimientos del cuerpo y el ambiente externo. El sistema nervioso somático está compuesto por todas las neuronas aferentes o sensoriales que llevan información al sistema nervioso central y por todas las neuronas eferentes o motoras que llevan mensajes del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos del cuerpo. Y el sistema nervioso autónomo que transmite también información hacia y desde los órganos y glándulas internas. En el caso del sistema nervioso autónomo comprende todas las neuronas que transmiten mensajes entre el sistema nervioso central y los órganos internos del cuerpo, como por ejemplo las glándulas, los músculos lisos como el corazón y el sistema digestivo. El sistema nervioso autónomo es crucial para funciones corporales como la respiración, la digestión, la circulación, pero también figura en la experiencia de varias emociones, un hecho que reviste o es de especial interés para, en este caso, los psicólogos. El sistema endocrino. El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas. Estas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo para regular algunas funciones del cuerpo. La actividad del sistema endocrino afecta a todas las células del organismo, ya que se encarga de mantener el equilibrio químico y el funcionamiento de los diferentes órganos. Dentro de las principales funciones del sistema endocrino voy a mencionar algunas. Una de las funciones es homeostasis, que es decir, hay un estímulo o inhibe los procesos químicos que se desarrollan en las células, manteniendo su equilibrio. También otra de las funciones son reproducción, estimula la maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides. También participa en la preparación del útero para la gestación, parto y en la producción de leche materna. Otra de las funciones es el desarrollo corporal. Controla e induce el desarrollo de la persona desde el momento de la fecundación, así como el crecimiento y desarrollo del organismo hasta alcanzar la pubertad y la madurez. Otra de las funciones del sistema endocrino es que desempeña un papel clave al ayudar a coordinar e integrar reacciones psicológicas complejas. Las glándulas endocrinas liberan sustancias químicas, como mencioné anteriormente, llamadas hormonas, que son transportadas por todo el cuerpo por el torrente sanguíneo. Las hormonas cumplen una función importante y similar a la de los neurotransmisores. Transmiten mensajes. De hecho, una misma sustancia, por ejemplo, poniendo un ejemplo, la norepinefrina, puede funcionar como un neurotransmisor o como una hormona. Bueno, les voy a hablar un poco en cuanto a cómo está conformado una neurona. Dentro de la formación o composición de la neurona está formada por algo llamada dendritas, ¿verdad? Que es la que permite la comunicación entre una neurona y otra neurona. Tenemos lo que es la dendritas, que son como ramificaciones o raíces. Tenemos lo que es también el cuerpo de la neurona, ¿no? Y dentro de este cuerpo se encuentra un núcleo celular, que es el que contiene la información también de esta célula. Y dentro de también esta conformación tenemos algo alargado, podríamos decirle así, algo alargado que se llama axón, y que es a través del axón que esa información
pasa, ¿verdad?, hacia la parte exterior, digamos, de esta neurona, ¿verdad? Esta parte alargada se llama axón, ¿sí? En medio de esto hay una hilera larga, por decirlo así, que se llama axón. Estas otras partes tienen un nombre que se conocen como mielina. Esta mielina podríamos decirle que es un recubrimiento que protege al axón, el cual lleva la información. Al final de la neurona tenemos una parte que se llama axón terminal, que es esta parte. Podríamos en este esquema poderlo ejemplificar de esta manera: el axón terminal. Al final del axón terminal hay, se podría decir, como unas protuberancias o unas bolitas, las cuales se llaman botones terminales. Estos botones terminales, en el caso del proceso de la sinapsis, es la que envía la información a otra célula, ¿sí? Como podemos ver este ejemplo aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí en el proceso de sinapsis, en el axón terminal se encuentran una parte que se llama botones terminales. Estos botones terminales liberan, ¿verdad?, algo llamado hormonas o neurotransmisores, los cuales transfieren o traducen o dan la información, ¿verdad?, a otra neurona o a otra célula. Esa otra neurona recibe esa información a través de la parte llamada dendritas, ¿verdad? Y de esta manera hay esa comunicación de célula a célula. En sí, las neuronas no están conectadas o pegadas entre sí. Este proceso de sinapsis se lleva a cabo en un espacio llamado espacio presináptico, es decir, no están pegadas, las dendritas no están pegadas con los botones terminales, sino que hay una separación, y a esa separación se le llama espacio sináptico o espacio presináptico. En ese espacio se liberan los neurotransmisores o las hormonas, las cuales llevan la información de una neurona a otra neurona. En cuanto a la inteligencia y a nuestras capacidades mentales o capacidades intelectuales, se miden mediante pruebas de inteligencia. Existen considerables desacuerdos, pero respecto a qué habilidades mentales específicas deberían considerarse signos de inteligencia. A principios de la década de 1980, Sternberg y sus colaboradores descubrieron que los expertos y los neófitos describen a una persona inteligente como alguien quien tiene habilidad práctica de solución de problemas y habilidad verbal, pero lo lejos incluían a los competencia social en sus conceptos de inteligencia. Muchos expertos ahora incluyen a la creatividad y a la habilidad para adaptarse al ambiente como componentes cruciales de la inteligencia. Existen muchas teorías de la inteligencia. Entre estas tenemos la de Sperman, Turno y Carter. Sperman creía que la inteligencia es general. Las personas que son brillantes en un área también lo son en otras áreas. Trustone estaba en desacuerdo, creía que la inteligencia comprendía 7 habilidades mentales relativamente independientes entre sí. En contraste, Cattell dividió las habilidades mentales en 2 grupos. El primero es la inteligencia cristalizada, o habilidades como el razonamiento, la destreza verbal y numéricas que se enfatizan a la escuela. El segundo es la inteligencia fluida, o habilidades como la imaginería espacial y visual, habilidades para advertir los detalles visuales y memorizar. También existen teorías contemporáneas como de Sternberg, Gardner y Goleman. A mediados de la década de 1980, el psicólogo Charles Robert Sternberg propuso una teoría triárquica de la inteligencia que incluye un rango de destreza y habilidades mucho más amplia. De acuerdo con esta teoría, existen 3 tipos básicos de inteligencia: inteligencia analítica, inteligencia creativa y la inteligencia práctica. En el caso de las pruebas de inteligencia, existen muchas. La escala de inteligencia de Stanford-Binet, la escala Binet-Simon. La primera prueba de inteligencia fue desarrollada en Francia por Alfred Binet y Theodore Simon para evaluar a niños.
publicada originalmente en 1905. Constaba de 30 pruebas arregladas en orden de dificultades creciente. A partir de las puntuaciones promedio de los niños, Wigner desarrolló el concepto de edad mental. La adaptación más conocida de Wigner, creada en 1916 por la que es un valor numérico otorgado a las puntuaciones en una prueba de inteligencia. Una puntuación de 100 corresponde a la inteligencia promedio.